masticamos alimentos o bebidas, las moléculas químicas del alimento entran en contacto con los receptores gustativos de la lengua, lo que activa los cilios, que son pequeñas estructuras en las células receptoras del gusto. Cuando los receptores gustativos son estimulados por las moléculas de los alimentos, estos envían señales eléctricas a través de los nervios que transmiten la información al cerebro. Los principales nervios involucrados en la transmisión de las señales gustativas son el nervio facial, que transmite la información del gusto de la lengua, el nervio glosofaríngeo, que transmite la información de la parte posterior de la lengua, y el nervio vago, que también está involucrado en la percepción del gusto en la parte posterior de la boca y la garganta. Las señales eléctricas viajan a través de los nervios mencionados hasta el bulbo raquídeo, que es la parte inferior del cerebro. Luego la información se transmite al tálamo, que actúa como un centro de procesamiento y distribución de las señales sensoriales. Finalmente, las señales llegan a la corteza gustativa en el lóbulo temporal del cerebro. Una vez que las señales llegan al cerebro, son interpretadas y nos permiten percibir el sabor específico. El cerebro asocia diferentes características como la intensidad del sabor, la combinación de sabores, la textura del alimento y luego así va construyendo nuestra experiencia de sabor. Además del sabor, también construye nuestra experiencia de olfacción, que es el sentido del olfato. También juega con un papel clave en la percepción del gusto, ya que muchos de los sabores que percibimos están influenciados por los olores de los alimentos. El gusto también está relacionado con la respuesta emocional, que generalmente los sabores dulces y salados suelen generar una respuesta placentera, mientras que los sabores amargos pueden ser asociados con sensaciones de rechazo, ya que a lo largo de la evolución los humanos han aprendido a evitar alimentos amargos. Por ejemplo, el ejemplo que elegí para este sentido es cuando en mi caso, le suelo invitar un mate amargo a alguien que le gusta o siempre toma mate dulce, y yo por alguna razón u otra no le aviso que es mate amargo porque no sé que le gustan los mates dulces. Cuando ingerimos algo que no nos gusta, por ejemplo, un mate amargo, el proceso del sentido del gusto sigue los mismos principios básicos ya explicados, pero la diferencia está en la interpretación que hace el cerebro de esa información sensorial. Cuando llevamos esta infusión a la boca, las moléculas químicas de la yerba y el agua se disuelven en la saliva y entran en contacto con los receptores gustativos de las papilas de la lengua. Estos receptores responden a los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo, y antes no nombré que el quinto es el umami, que se refiere a las carnes. En este ejemplo, la infusión es amarga y para la persona que lo ingiere tiene un sabor desagradable. Entonces, las señales eléctricas generadas por la estimulación de los receptores gustativos viajan a través de los nervios facial, glosofaríngeo y vago hasta el bulbo radíqueo en el cerebro, pasando por el tálamo, el centro de procesamiento sensorial, y llegando finalmente a la corteza gustativa en el lóbulo temporal. Cuando el cerebro recibe la información de estos receptores, la corteza gustativa procesa las señales y las convierte en una percepción consciente del sabor. Sin embargo, como este sabor es desagradable para la persona, el cerebro lo interpreta de manera negativa, lo que genera una respuesta emocional de rechazo. Los sabores amargos, como dije anteriormente, suelen ser asociados con alimentos que podrían ser potencialmente venenosos o tóxicos debido a la evolución, y por eso el cerebro tiende a rechazar mayormente los sabores amargos y puede generar una sensación de disgusto. Pero todo sea por la salud, qué bendición. Delicioso. Me lo voy a tomar poquito a poquito. Tomate un mate, vamos a festejar esto. Qué bárbaro. ¿Qué tico de amargo está este mate? Oh, ¿cómo te puedes tomar esto? El sentido del olfato, funcionamiento. El sentido del olfato funciona a través de un proceso que se basa en la detección de moléculas químicas en el aire.
Cuando olemos algo, las moléculas de la sustancia, ya sea comida o perfume, se expanden en el aire y entran en nuestra nariz. Al respirar, estas moléculas viajan hacia la cavidad nasal. En la parte superior de la cavidad nasal encontramos una capa de células especializadas llamadas receptores olfativos. Estos son sensibles a diferentes tipos de moléculas químicas. Cada tipo de receptor responde a una molécula específica, lo que nos permite identificar una gran variedad de olores. Cuando las moléculas de olor se unen a los receptores olfativos, las células envían una señal eléctrica al cerebro, específicamente al bulbo olfativo que está justo debajo del cerebro. El bulbo olfativo procesa la información recibida y la envía a otras áreas del cerebro donde se interpretan las señales y nos permite identificar el olor. El sistema olfativo está estrechamente relacionado con el sistema límbico, que es el responsable de las emociones, lo que explica por qué los olores pueden evocar recuerdos o sensaciones emocionales. Por ejemplo, cuando sentimos un olor a perfume de niños, recordamos a algún bebé de la familia o simplemente lo relacionamos a los bebés. El ejemplo que elegí para este sentido es cuando salimos de trabajar o estudiar un día lluvioso y fresco y yendo por el camino que nos lleva a casa, sentimos olor a salsa. Percibimos el olor a salsa gracias a unas neuronas especiales ubicadas en la parte alta de la nariz, que estas son las neuronas sensoriales olfativas. Estas neuronas contienen receptores a los que se unen las diferentes moléculas responsables de los olores, en este caso las moléculas de la salsa. Cuando estas moléculas se unen con su receptor correspondiente, la neurona sensorial olfativa se activa y manda la información a otra neurona, en forma de impulso nervioso. Esta cadena de neuronas que conectan la nariz con la región del cerebro, que es la que interpreta los olores, es lo que se denomina como nervio olfatorio, por lo que percibimos el olor de las cosas que nos rodean. Entonces, si olemos el olor de una salsa es porque estamos inhalando las partículas de esa comida. Y como conclusión, para poder captar un olor es necesario que las moléculas de aquella comida o de aquello que estamos oliendo lleguen a los receptores de nuestra nariz. ¡No, Dori! Oye, es mío, dámelo. ¡No hagas esto! ¡Dámelo! ¡Déjalo! ¡Au! Ay, ¡Au! perdón, ¿te duele? ¡Au, au, Ay, au! perdona. Oye, qué golpezote. ¿Ves sangre? Oh, ¡Au, au, au! Dori, ¿te sientes? Oh, delicioso. Algunas enfermedades o afecciones que pueden dificultar el procesamiento de los estímulos son, en el caso del gusto y el olfato, su funcionamiento se ve dificultado cuando estamos resfriados y tenemos la nariz tapada, entonces no sentimos olores y al mismo tiempo los alimentos pierden parte de su sabor debido a que son dos sentidos que generalmente trabajan en conjunto o de manera coordinada. En el caso del oído, puede ser afectado por una infección de oído, un golpe en la cabeza o el oído, la exposición a ruidos fuertes que pueden dañar las células del oído interno, la presbiacusia, que es la pérdida gradual de la audición asociada al envejecimiento debido a que las células del oído interno se dañan. En el caso de la vista, algunas condiciones, afecciones o enfermedades que pueden dificultar su funcionamiento pueden ser las cataratas, que suelen ocurrir con la edad, la retinopatía diabética, que proviene de la diabetes, ya que si no es tratada puede afectar los vasos sanguíneos de la retina, con la posibilidad de perder la visión. También el ojo seco, que es la falta de lubricación en los ojos, que pueden causar molestias o una visión borrosa. En el caso del tacto, está la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora de los nervios. Y puede experimentar la pérdida de tacto.
También puede experimentar dolor o sensación de adormecimiento en diversas partes del cuerpo. También por lesiones traumáticas directas en los nervios, como fracturas o cortes profundos, pueden afectar la capacidad de percibir el tacto en el área lesionada.